Buenos días. Es una alegría, una bendición ver el templo, la casa de Dios llena, ¿verdad? Y estar todos juntos adorando, cantando. Es una bendición, nos recuerda o nos hace pensar cómo será en el cielo, ¿verdad? Todas las voces, millones de millones alabando a Dios. Tiene que ser algo tremendo. Es una felicidad conocer al Señor, no solamente por lo que vendrá, sino por lo que ya ocurre hoy en nuestras vidas, ¿verdad? De las vidas de aquellos que ya han conocido a Jesucristo. Estamos estudiando el libro de Josué, un libro que no sé si recordamos que cuando empezamos a estudiarlo nos traía un poquito la idea de las transiciones. Llega el verano, acaba de terminar el curso escolar para algunos, pero bueno, también un momento de trabajo en el que ahora, para algunos, no para todos, tocan vacaciones en algún momento y, por tanto, este tiempo de verano, pues, parece como si fuera una transición y por eso el pastor, pues, pensó para este tiempo el libro de Josué y ya empezamos hablando de varias cosas, ¿no? Desde el principio, la necesidad que tenía Josué de recibir fortaleza, de ir hacia adelante. Vimos la fe de Rahab, ¿verdad? La semana pasada estuvimos viendo también la necesidad de oír la palabra de Dios y seguirlo, estar dispuestos a seguir la voluntad de Dios. Y hoy vamos a estar con una sección que tiene algunos temas muy interesantes. Y bueno, algo que ocurre también en estas fechas, bueno, ha ocurrido hace poco, pero todavía sigue. No sé si a todo el mundo le gusta el tenis, pero hay campeonatos de tenis muy importantes, ¿verdad? Ha estado hace poco el Roland Garros, ya está ahora el Wimbledon, etcétera, ¿no? Y en el tenis, como en otros deportes, hay algo muy interesante y es que estamos viendo a un gran jugador jugando con otro jugador que tal vez es de menos categoría o que tiene menos puntos o que ha ganado menos veces y además, pues este gran jugador tal vez está a punto de terminar el partido cuando de repente el otro remonta y gana. Y eso ocurre en todos los deportes, es lo que le da la emoción al deporte, ¿no? Una tragedia para cualquier brasileño es Brasil 1950, inauguración del Maracaná, Brasil en la final, con el empate tenía el Mundial de Fútbol y de repente Uruguay gana. Esto ha quedado ahí en la conciencia de todos los brasileños, incluso de aquellos que ni lo han visto, ¿no? Como una maldición. En fin, no voy a explayarme con ese tema. Pero ocurre, no solamente en el deporte, sino en la vida en general, que hay situaciones en las que estamos allí arriba. Hemos conseguido lo que hemos querido, hemos trabajado duro y aquello va genial. Y de repente, nos dan un revés. O viene una caída, así de repente, que nadie esperaba. Algo así está ocurriendo aquí en el pueblo de Israel. Nada más y nada menos acaban de destruir las murallas de Jericó. Nada más y nada menos. El capítulo 6 nos quiere dejar claro en un solo versículo la situación. Jericó estaba cerrada, bien cerrada, nadie entraba ni salía. Aquello no había manera. Y aún así, el pueblo de Dios, con la batalla del Señor, pues consiguió destruir la muralla de Jericó y, bueno, todo el pueblo de Jericó y tomaron esa tierra. Estaban allí arriba, aquello era estaban pletóricos, esto va genial. Lo vimos la semana pasada, habían cruzado el Jordán. Madre mía, ¿cómo vamos? Tenían un ánimo, iban para adelante, vamos a conquistar la tierra prometida, el Señor lo ha entregado en nuestras manos, va todo genial. Y el capítulo 7, que es lo que vamos a ver hoy, empieza con una palabra, por lo menos en la Biblia de Reina Valera 2020, una palabra en español que es muy cortita, pero dice muchísimo. Empieza con la palabra pero. Ahí estaba el pueblo de Israel, iba genial, pero. Y ahí va a haber un corte, ahí va a haber una bajada radical.
Dice, pero los hijos de Israel cometieron una infidelidad en cuanto a lo consagrado al exterminio. Repito, pero los hijos de Israel cometieron una infidelidad en cuanto a lo consagrado al exterminio. Josué capítulo 7, versículo 1. Y es importante que en la vida en general, pues ahora viene el verano, viene una etapa de transición, aprendamos lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra, precisamente de esos momentos en la vida cuando nos viene algo que no esperamos y que nos viene mal, de repente, cuando nos viene una desgracia de repente, cuando nos viene un revés, pero si iba todo bien, y ahora esto, ¿a qué viene esto? Sigue diciendo el versículo 1, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó algo de lo consagrado al exterminio y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Aquí el autor, la persona que escribe Josué, nos está anunciando lo que va a venir, pero ya nos da un resumen en este primer versículo del tema de estas dos secciones, del capítulo 7 y 8. ¿Qué pasa cuando viene de repente algo que no esperamos? Entonces, Josué y todo el pueblo de Israel, que no sabían lo que había pasado con este Acán, que había desobedecido a Dios, Dios había dicho que no podían tomar nada de lo que había de Jericó, tenía que ser todo consumido al fuego, no podían ni tocarlo, pero Acán desobedeció. Josué, que no sabía nada, dice en versículo 2, después Josué envió unos hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les dijo, subid a reconocer la tierra. Ellos subieron y reconocieron a Ai. Al volver dijeron a Josué, que no suba todo el pueblo, 2 o 3 mil hombres tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo con ir allí, porque son pocos. Vemos aquí el estado emocional de los de Israel. ¡Buah! Estaban ahí a tope. No hace falta que suba todo el pueblo, con 2 o 3 mil hombres, son pocos. Si hemos pasado ya el Jordán, hemos destruido las murallas de Jericó, 2 o 3 mil es suficiente. Estaban a tope. Y en el versículo 4 dice, subieron allá del pueblo como 3 mil hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. ¡Buah! Derrota. Esto tocó mucho el ánimo del pueblo de Israel. Esto los dejó muy, muy tocados. Y nos pasa a nosotros hoy en día, y le pasa a la Iglesia del Señor hoy en día, y en toda la historia de la humanidad. En la Iglesia, en la historia, se han conseguido grandes cosas, y cuando parece que todo está estupendamente, de repente viene un revés. El versículo 5 sigue explicando, ¿no? Que huyeron delante de los de Ai, es que además murieron 36 hombres, los persiguieron, y dice la palabra, y los derrotaron. Y un pueblo que estaba a tope, súper animado, con ganas de seguir adelante, dice aquí, el corazón del pueblo desfalleció y se volvió como agua. Y así ocurre. Así somos nosotros en general. Podemos estar en un momento en la cresta de la ola y en otro momento estamos desanimadísimos, pensando que todo esto es un desastre, que no vale la pena seguir adelante. Seamos creyentes o seamos no creyentes. Y el mismo Josué, el líder, el que había visto todas las maravillas del Señor, porque los que estaban con él los 40 años en el desierto murieron, pero solamente sobrevivió él y Caleb, él que había visto todo lo que el Señor había hecho. Él mismo rompió sus vestidos, como dice en el versículo 6, que era una costumbre que había en aquella época para expresar duelo, tristeza, desánimo. Dice, y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca del Señor hasta caer la tarde, junto con los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Así que, haciendo un análisis de la derrota, hay una cosa que tiene que quedar claro. Los de Israel no sabían qué había pasado con Acán.
no siempre que hay una desgracia así de repente que no esperamos, no siempre es porque hay un pecado, que como dice el versículo 1 es lo que había pasado. A veces viene y no hay una causa o no sabemos qué ha pasado. Pero haciendo un análisis, vale la pena notar que ya el pueblo de Israel y el mismo Josué también había actuado con cierta autosuficiencia. No hace falta que mandes a todo el pueblo con 2.000 o 3.000 hombres. Si la cosa va genial, vamos allá. Recordamos siempre que aunque el libro se llama Josué, que aunque haya una música que dice que Josué derribó las murallas de Jericó, la batalla descrita aquí en este libro siempre es del Señor. Y quien derribó los muros de Jericó fue el Señor, no fue el pueblo de Israel ni Josué. Y recordando esto, nos encontramos a un Josué hundido. No solamente hacemos un análisis de la derrota, sino también un análisis del derrotado, de los derrotados. Porque Josué dice unas cosas que nos cuesta entender que él llegue a decir esto. Versículo 7. Señor, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos y que nos destruyan? Fijaros, el Josué que había estado 40 años en el desierto, que había visto todas las maravillas, había visto incluso cómo cruzó Israel el Mar Rojo, cómo se abrió el Mar Rojo, había visto cómo Dios había alimentado con el maná, cómo había alimentado con codornices, cómo había dado agua de la roca. Todas las bendiciones del Señor lo había visto y ahora le dice Josué al Señor, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos y que nos destruyan? Va más allá, Más valía que nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¡Wow! ¿Nos suena un poco a cómo hablaba el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto y sufrían una desgracia o un revés? Se quejaban de Dios, más vale Señor, o más vale Dios que nos hubieras dejado en Egipto. Y Josué usa unas palabras parecidas. ¡Ay, Señor! Versículo 8. ¿Qué diré ahora que Israel le ha vuelto la espalda a sus enemigos? Y esto ya es el colmo, dice, porque los cananeos y todos los habitantes del país se enterarán, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de encima de la tierra. Pero el Señor no había prometido que iba a dar la tierra a Israel. Y Josué le dice al Señor, pues nos van a eliminar de encima de toda la tierra. Dicho de otra manera, le está diciendo a Dios, no vas a cumplir tu promesa. Que Josué le diga esto al Señor. Este estado de ánimo nos puede pasar a cualquiera. Esto no es solamente que Josué, no se da cuenta. No, nos pasa a todos. No nos damos cuenta porque estas desgracias que vienen así de repente no nos dejan ver más allá, no nos dejan ver la mano de Dios. Y volvemos a lo mismo. Un primer error antes de que venga esto es que a veces actuamos con esa autosuficiencia cuando va todo bien. Ahora, no son todo errores. ¿Cuál es la actitud que tiene que tener una persona ante una desgracia? Ya hemos visto cómo es la derrota, cómo es el derrotado, pero ¿qué tengo que hacer yo cuando sufro un momento difícil en mi vida, que puede ser de todo tipo, que ahora mismo cada uno puede estar pensando, una situación pasada, una situación presente o una situación que puede pasar, como personas, como creyentes, como iglesia también? Bueno, lo más importante que vemos aquí que hizo Josué es que a pesar de la desgracia derramó toda su emoción, toda su tristeza, todo su desánimo, todo su duelo ante el Señor. Se postró delante del Señor para decir su situación, lo que estaba viviendo. Y eso es lo que también nos invita la Biblia a hacer. Podemos delante del Señor decir nuestros problemas, decir nuestros sentimientos. Incluso podemos decir, pero bueno, Señor, no ibas a hacer esto, pero no es tu voluntad que esto fuera así. ¿Por qué ha sido de esta otra manera? Por supuesto, no estoy hablando de que hablemos mal de Dios, pero sí Dios permite y anima
a que ante estas situaciones no nos quedemos como aquellos que no conocen a Cristo, que dicen, aquí ya no hay nada más que hacer. Ya está, se acabó todo. Esto, esperar a que nos venga la desgracia y fuera. Tenemos la, no oportunidad, sino el recurso de postrarnos delante de Dios y decirle nuestra situación. Porque Dios siempre, siempre, siempre va a responder. Él no nos va a dejar solos. Él no va a decir, bueno, pues eso tú te lo has buscado, ese es tu problema, ahí te quedas. Dios siempre va a respondernos. El mismo Señor, o los salmos nos dicen que el Señor se acuerda de que somos polvo, de que somos pues personas que fallan, personas que pecan, personas que nos equivocamos. Y por eso vale la pena reconocer nuestra incapacidad y postrarnos delante del Señor, diciéndole lo que estamos sintiendo en ese momento difícil. ¿Cómo responde el Señor a Josué? Porque aquí estamos viendo en estos 2 capítulos cómo actuamos ante una situación que nos es contraria, pero vemos también cómo actúa Dios con nosotros en estas situaciones, ¿no? Es muy interesante porque Dios podía haberle dicho a Josué, hay que ver, Josué, 40 años en el desierto y no te enteras todo lo que he hecho yo contigo, ¿me estás acusando de esto? ¿Pero me estás diciendo que no voy a cumplir mis promesas? No. Dios dice, levántate, vamos, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Dios ahí requiere una acción, pero al mismo tiempo le dice a Josué lo que ha pasado. Como he dicho al principio, no siempre las desgracias o los problemas vienen por cuestiones de pecado, pero Dios sí nos revela si hay un pecado, si hay algo que tenemos que corregir, precisamente porque Él siempre quiere restaurarnos. Ahora, esta situación del pecado, versículo 11, dice el Señor, explicando qué ha pasado, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto, el que yo les mandé, sirve también para que entendamos que las desgracias, los momentos malos en el mundo existen porque existe el pecado en el mundo. Que a veces no es culpa de nosotros que ocurra algo malo, pero sí es culpa del pecado. Mientras esté en el pecado en el mundo, pues no vamos a encontrar solución a los problemas. Vamos a decirlo así de claro. Hay una película, voy a decir antigua, para mí no es antigua, para mí todavía es moderna, es de finales de los años 90. Para más de uno, a mí mis hijos me dicen, papá, de los 90, ¡guau! Bueno, pues finales de los 90, que se llama Matrix. Bueno, es una película así ficticia, pero es interesante que hay una persona que se da cuenta que el mundo en el que está, algo anda mal, algo no funciona. Y él pasa noches en el ordenador, leyendo, buscando qué es eso que anda mal en el mundo. Y como este actor o como este protagonista de la película, si nosotros mismos nos paramos a pensar, vemos que en el mundo algo anda mal. Las cosas no funcionan. Si analizamos toda la historia, todo lo que se ha conseguido, llegamos más o menos al siglo XVIII, XIX, y hubo un gran adelanto en todo el tema de los derechos universales de las personas. Y se abolió la esclavitud, y se consiguió la democracia, y hace poco pues también los derechos del niño, y se ha avanzado muchísimo. Pero de repente una guerra en Ucrania, ¿a qué viene esto? Y se ha avanzado mucho en vacunas y también se ha avanzado mucho en medicamentos. Y de repente una pandemia que paraliza el mundo. Bueno, ¿esto qué es? Vemos que también ha habido, en España, por ejemplo, después de una gran dictadura, un cambio, una transición hacia un tipo de política diferente, hacia una democracia. Y al principio fueron buenas promesas, buenas intenciones, y después vuelve todo para atrás y se intenta seguir adelante y volvemos. Nos damos cuenta así como que algo no está funcionando en este mundo.
Seguimos viendo que a pesar de todo lo que se habla de que en el matrimonio haya paz y que haya comprensión, se siguen asesinando mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Y hay leyes y se ponen en la cárcel y sigue habiendo problemas en los matrimonios. Sigue habiendo todavía hijos e hijas y padres y madres que están luchando entre ellos y familias que no se entienden. Sigue habiendo problemas cuando, por ejemplo, muere alguien y la herencia hay que repartirla y ahí hay unos problemas y uno dice, ¿pero qué está pasando? En pleno siglo XXI seguimos con lo mismo. Algo falla. ¿Qué pasa en este mundo? No sé si tú te has parado a reflexionar alguna vez solo, sin que nadie te diga nada, en tu cama o en algún momento en el que has podido estar sin el Facebook y sin el WhatsApp, así aislado, y dices, pero a ver, esto no está funcionando. Es porque hay pecado. Mientras esté el pecado en el mundo, las cosas no van a ser, ¡guau! Llegamos a la cresta de la ola y perfecto, todo adelante. Siempre vamos a tener estos reveses, estas desgracias. Versículo 11, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto, el que yo les mandé. Es importante que cuando hablamos de pecado, cuando la Biblia habla de pecado, a lo mejor vienen a nuestra cabeza determinadas cosas malas, ¿no? Viene a la cabeza pecado, mentir, robar, matar. Bien, la Biblia quiere definir, y lo define aquí así, pecado como han quebrantado mi pacto. Eso es el pecado. Es una condición en la que hay un desacuerdo con Dios, algo permanente. Esto no es que he hecho esto, lo pago, bueno, pues ya seguimos. No. Es que se ha roto el acuerdo con Dios, se ha roto la comunión con Dios. Eso es pecado. Y Dios, desde el principio de la Biblia, vemos que intenta siempre atraer otra vez así a las personas, atraer a los seres humanos hacia sí. Y hace pactos, hace acuerdos. El último pacto que tenemos en el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo en la última cena con sus discípulos dijo con el pan y el vino, esta sangre es el nuevo pacto en mi sangre. Ese es el nuevo pacto. A través de la sangre de Jesucristo son perdonados nuestros pecados. Toda aquella persona que cree, que confía en lo que ha hecho Jesucristo en la cruz, vuelve a tener el pacto con Dios. Vuelve a estar bien con Dios. Ese es el nuevo pacto actualmente. Pero en aquella época, que el pacto precisamente es que Dios había dado unas leyes y que tenían que cumplirlas, se había roto. Y aunque eso es una condición, sin más, se expresa por actos. En el versículo 11 dice, han tomado algo de lo consagrado al exterminio, lo han robado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Es decir, el hecho de que eso sea una condición no quiere decir que no haya actos. Claro que sí, y lo define muy bien. Hace aquí como una anatomía del pecado. Han tomado de lo consagrado, lo han robado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. El versículo 12 dice, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han caído en tomar para sí de lo consagrado al exterminio. Y sigue, no estaré más con vosotros si no hacéis desaparecer lo consagrado al exterminio. Cuando existe esta condición de pecado, dice Dios, no estaré más con vosotros. Y aunque, como hemos dicho, no todas las desgracias tienen que ver con pecado, cuando en la vida de un creyente que ya ha sido redimido por la sangre de Jesús, ya han sido limpiados sus pecados, pero todavía puede pecar, se consiente el pecado. Cuando en una iglesia se consiente el pecado, Dios deja de bendecir. No estaré más con vosotros. Y esto lo digo no por una cuestión mecánica de decir, ¿tú quieres estar bien? Pues no peques. No. Por una cuestión de que el pecado es algo
fundamental, prioritario que se debe tratar. No es algo que, bueno, empezará el lunes. Todo esto tiene que ver desde el Génesis hasta Deuteronomio y en Josué con un aspecto que define quién es Dios y es la santidad. Dios nos llama a ser santos y la santidad tiene que ver con rechazar el pecado. No podemos tener un deseo de ser santos, de no querer pecar, si Jesucristo no habita en nuestros corazones. Pero si Él ya habita, tenemos que darle prioridad a esto en nuestras vidas. Ahora, hay más cuestiones que nos habla estos dos capítulos sobre el asunto del pecado. Toda la Biblia tiene mucho que decirnos. Si en el versículo 12 nos dice, no estaré con vosotros, Dios dice, no estaré con vosotros, una persona que muere sin haber entregado su vida a Cristo, muere en esta condición de haber roto el pacto con Dios y por tanto estará sin Dios toda la eternidad. Es lo que habla la Biblia del infierno, ¿verdad? Pero el mismo versículo 12, Dios da una solución. No estaré más con vosotros si no hacéis desaparecer lo consagrado al exterminio de en medio de vosotros. ¿Bien? Así que Dios siempre da esa salida, siempre, porque Él nos ama. Él quiere atraernos hacia Él. Él no quiere nada con el pecado porque Él es santo, pero Él quiere que nosotros estemos con Él y Él da esa salida. Y la salida, precisamente para el pueblo de Israel, era esto, que hicieran desaparecer, dice, lo consagrado al exterminio, que hubiera un arrepentimiento, una renuncia al pecado. Ahora, en el versículo 13, Josué recibe otra vez, por segunda vez, el mismo mandato del Señor. Levántate, santifica el pueblo y di, santificaos para mañana, porque el Señor, el Dios de Israel, dice así, Israel, en medio de ti hay de lo consagrado al exterminio. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado lo consagrado al exterminio de en medio de vosotros. Vuelvo a repetir, esto requiere diligencia. El Señor le vuelve a repetir a Josué, levántate, vamos, venga, esto hay que ponerse manos a la obra, hay mucho trabajo por hacer todavía. De los versículos 14 al 21, nos da un relato un poco largo sobre cómo Dios trata esta situación del pecado. Ya sabemos que Dios siempre castiga el pecado. Siempre castiga el pecado. Esto es un principio, una verdad de la Biblia. En el versículo 20, Acán, que fue el responsable, como hemos visto en el versículo 1, dice, yo he pecado contra el Señor. El pecado es algo que se hace contra Dios. Ya hemos dicho que se ha roto un acuerdo con Dios, es una condición. Y siempre lo que se hace es contra Dios, ¿bien? Pero afecta a más personas a su alrededor. Por eso, de los versículos del 14 al 21, nos pueden sorprender un poco, porque lo podéis leer en casa, el Señor va diciendo, bueno, mañana tenéis que presentaros todo Israel, y después voy a seleccionar a una tribu, y de una tribu voy a seleccionar a una familia, a un clan, y de un clan a una familia, y de la familia escogeré a la persona que ha hecho esto. Y uno dice, ¿y por qué Dios no fue directamente y dijo, Acán ha sido el culpable? Venga, fuera con él. ¿Por qué tuvo que hacer un proceso tan largo? Y además, si lo leéis en casa, produce cierta tensión cuando va diciendo, y de todas las tribus cogió a la de Judá, y la de Judá cogió a esta, y la de... como diciendo, a ver, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿No? Pero Dios hace esto para que nos demos cuenta que el pecado afecta a todos. En Corintios nos dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Un poquito de pecado no pasa nada. Sí pasa. Afecta mi vida, afecta la vida de mi familia, afecta la vida de la iglesia.
afecta a mi entorno. Por eso es un tema tan urgente y que, por supuesto, hay que tratar. Es interesante que aquí se define cuál fue también el pecado de Acán. El pecado fue la codicia. Había una lucha contra Jericó en el que había que exterminarlos a todos, pero había otra lucha en la vida de cada soldado que estaba allí peleando, y era la lucha de ¿obedezco o no obedezco a Dios? Y en esa lucha Acán perdió. ¿Por qué? Codició. Vio algo que le llamó mucho la atención, que tenía muy buena pinta. Vuelvo a decir, en casa lo podéis leer, repito la historia. Acán vio una serie de objetos de mucho valor y los cogió y los escondió en su tienda. Ellos vivían en tiendas, ¿no? Tiendas como de campaña, pero de aquella manera, y lo escondió allí. Es interesante porque cuando se describe aquí el castigo de Acán, él murió quemado, con su familia, con todo lo que él poseía. Se describe aquí lo que él poseía: sus bueyes, sus asnos, sus ovejas. Era una persona que tenía, no era una persona pobre, era una persona que poseía ya muchas cosas. ¿Por qué allí en Jericó se fija en un lingote de plata, en un manto babilónico? La codicia. Las personas que ya tienen pero quieren más. La Biblia en el Nuevo Testamento ya nos advierte: cuidado con la avaricia, cuidado. Y la avaricia no es el único pecado que tiene que ver precisamente con la idolatría, es que en nuestro corazón se quite el lugar de Dios y se pongan otras cosas. Y nos puede pasar a todos, que hay cosas que ocupan el lugar de Dios y nosotros las escondemos en nuestra tienda. Es decir, cuando leemos esto de Acán, pero si lo tenía todo, ¿por qué hace esto? Nos puede pasar también a nosotros. Nos puede pasar también como iglesia. No solamente hay un problema de autosuficiencia, como vimos con el pueblo de Israel, hay un problema también de no reconocer la soberanía de Dios en nuestras vidas. Y este fue el problema que llevó a la desgracia a Acán. Los versículos del 22 al 26 nos describen cómo fue el castigo de Acán. Entonces Josué envió mensajeros que fueron rápidamente a la tienda y en efecto todo estaba escondido allí y el dinero debajo. Dice, entonces Josué junto con todo Israel tomaron a Acán, sus hijos, sus hijas, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor, y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Sobre él levantaron un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Así el Señor se calmó del ardor de su ira. Por eso aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Hermanos y hermanas, yo leo este texto y se me ponen los pelos de punta. ¡Guau! ¡Qué castigo más duro! ¿Cómo puede estar esto en la Biblia? Apedrearon a todos y después los quemaron y después levantaron un montón de piedras encima. ¿Por qué está esto así? Para que entendamos lo horrible, lo cruel, lo grave que es el pecado para Dios. Y nosotros hoy lo sabemos mejor que los de aquella época cuando vemos a Jesucristo en una cruz romana donde le hicieron de todo, lo martirizaron hasta el máximo sufrimiento para que nosotros no tuviéramos que sufrir este castigo. Hoy nosotros también merecíamos ese montón de piedras del valle de Acor.
pero todos aquellos que han creído en el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario han sido salvados de este castigo eterno. Y por eso es tan importante que notemos estos episodios que son tan raros en la Biblia, raros porque son muy fuertes. Vamos a decir así, para mayores de 18 años, ¿verdad? Pero aún hoy puede ocurrir que el creyente pueda ser seducido por el pecado, como hemos dicho antes, como le pasó a Acán. Nos fijamos que la manera en la que Acán describe cómo pecó es muy parecido a cómo lo hizo Eva, ¿verdad? Él vio, codició y tomó. Vi el fruto, vi que era bueno y lo tomé y lo di a mi marido. Y en Primera de Juan, el apóstol Juan habla de lo mismo en relación con el mundo. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Te habla de la pasión de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida. Todo eso tiene que ver con lo que nosotros estamos viendo. Qué fácil es que eso que yo estoy viendo diga, oye, pues no es lo que Dios quiere, pero tiene buena pinta. Y al final, eso ocupe el lugar de Dios. Es una advertencia a nuestros días de que estemos atentos a lo que nos rodea y que si llegamos a pecar, inmediatamente confesemos a Dios nuestros pecados, porque si hemos creído en Jesús, Él sigue siendo justo y fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Importante esto de limpiarnos de toda maldad, porque llegamos ya al capítulo 8 y vemos que lo que Dios hace es una bendición, es impresionante, porque Dios no solamente juzga, castiga y nos dice lo que tenemos que hacer, sino también nos restaura. Capítulo 8, versículo 1, el Señor dijo a Josué, no temas ni desmayes, no temas ni desmayes. Qué bendición, ¿verdad? Después de todo lo que había pasado, seguramente Israel seguía con el ánimo tocado. Seguramente estarían viendo lo que le pasó a la familia de Acán y al propio Acán. Y cómo había ocurrido todo eso, estarían mal, pero Dios, no solo a Josué, sino a ellos, y también nos lo dice a nosotros, no temas ni desmayes. La intención de Dios al quitar el pecado es restaurar. El Salmo 23 que estaba diciendo antes nuestra hermana Francia, ¿verdad? Dice, confortará mi alma o restaurará mi alma. Dios tiene esa intención de confortarnos, de decirnos, no temas, no desmayes. Y entonces propone un plan para ir a atacar a esta ciudad de Ai. En este plan, vuelvo a decir, lo podéis leer en casa, vale la pena, capítulo 8, es muy interesante, ya no van 2 o 3 mil, va todo el pueblo, pero con unas instrucciones dadas por el Señor. ¿Por qué? Otra vez, porque la batalla es del Señor. Muy importante. Y con estas instrucciones, pues efectivamente, otra vez, Israel pues derrota al pueblo de Ai, castiga al pueblo de Ai, y es una cosa muy interesante que vamos a ver en todo este libro, que Israel está destruyendo totalmente naciones. Hoy en día vemos que eso ocurre en muchas guerras. Destruyen completamente naciones, como si estuvieran haciendo una limpieza étnica. Lo que aquí ocurre no es una limpieza étnica. Ojo, atentos porque Acán sufrió el mismo castigo que sufrieron los de Jericó. También fueron sepultados en piedras y fueron quemados porque desobedecieron al Señor. Esto es una muestra de cómo Dios castiga el pecado. Dios no les mandó a hacer una limpieza étnica. Y el ejemplo más claro lo tenemos en Rahab, que escuchamos el mensaje hace 2 semanas. Rahab era una persona que no era de Israel, pero que era creyente o que creyó. Por tanto, ella no sufrió la destrucción de Jericó, ella fue salvada. Acán era una persona que era de Israel, pero no era creyente.
y sufrió la destrucción. Así que Dios aquí no nos está enseñando de que el pueblo de Israel era más listo, más inteligente y había que hacer una limpieza étnica, ni mucho menos. Nos enseña el castigo que merece y que tiene el pecado. Así lo sufrió Ai. Pero como estamos diciendo, Dios restaura. Así que Dios le dio las instrucciones a Israel para ganar esta batalla y ganaron. Nos podemos preguntar hoy en día entonces, bueno, si Dios lo hace todo, pues aquí nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada, ¿verdad? Vamos a leer, ya terminando, en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 29, nos dice Pablo, dice, para esto también trabajo y lucho con toda la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en mí. Repito, para esto también trabajo y lucho con toda la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en mí. En la Biblia nos va a enseñar que lo que Dios hace y lo que nosotros tenemos que hacer, las dos cosas siempre van juntas. A ver, la energía, la capacidad, la dura tarea y la lucha en la vida y en el servicio cristiano vienen solamente de Dios. Pero la tarea que tenemos que realizar simplemente es usar lo que Dios nos ha dado. Así que esas dos cosas siempre van juntas. Y es lo que se ve aquí. Israel tuvo que luchar, pero la batalla era del Señor y Dios les dio la victoria. Así que, con este tema, me gusta mucho que pensemos, ¿no?, que cuando adoramos a Dios, cuando estamos en el culto, cuando estamos en nuestras casas, adoremos con reverencia, con respeto, porque Dios redimió nuestra alma a través de la muerte de su Hijo. Vale la pena que esto nos haga pensar en el precio que le costó al Hijo de Dios, a Jesucristo, Dios mismo, para que nosotros fuéramos salvos. Pero también este tema sirve para que nosotros busquemos su gracia y el poder de su Espíritu para luchar la batalla de la fe. Y por último, no debemos transigir, debemos ser implacables, entre otras cosas, con la avaricia, con la autosuficiencia, con el engaño, con la desobediencia y con la idolatría. Dios quiere bendecirnos y quiere estar con nosotros siempre. Nos invita a seguir su palabra y a obedecerlo. Que Él nos bendiga. Amén.